La gastronomía sostenible es muy importante en estos momentos, bueno, lo ha sido siempre, porque es como hacer la gastronomía de nuestra abuela. Utilizarlo todo, que tenga menos residuos, saber lo que utilizas, saber qué acopio de género tienes que hacer. Con ello pues, evitamos mucha contaminación de traslado de productos, por ejemplo, de lavado de alimentos que vienen de fuera y los lavan y tal, igual. Se desperdicia mucho agua. Hay que saber aprovechar, sobre todo desaprovechar las materias primas que tenemos. Consumamos productos de proximidad, productos que en el transporte no hayan contaminado, productos que, pues, si un barco tiene que traer 20.000 productos de China, pues imagínate lo que contamina. El valor añadido de la gastronomía sostenible es que tú le vendes al cliente pues que tienes un terreno donde tú has cultivado pues, los tomates que está comiendo, que estás comprando el kilómetro cero pues en la frutería de enfrente, o la economía circular, o sea, compras en los comercios que de tu casa aquí vienes regentando durante ya mucho tiempo, que la gente que te conoce y la gente que haces que, pues eso, que la economía sea circular. A ver, los clientes lo reciben de muy buen ver, o sea, al saber que se están comiendo una cosa que hemos cultivado nosotros, ellos se sienten como seguros de que están comiendo productos sanos, entre comillas, y frescos, sobre todo frescos y de proximidad. Hombre, es muy importante que se llevase al día a día de la casa. Pero bueno, esto tendríamos que empezar a desechar un montón de productos que compramos ya muy precocinados, que es lo que más contamina y lo que más, por el proceso que llevan y por las distancias que han recorrido ese producto. A la forma de la economía y a la forma de la producción de artículos o de alimentos o de lo que sea, cuanto más próximo, evidentemente, mucho mejor. Estamos aquí nosotros 13 años y no conocíamos, por ejemplo, al de la tienda al lado o al otro y tal, y eso ha hecho que nos conozcamos todo el mundo. Entonces, Unión Gremial, si ya en el barrio nos conocemos más gente, pues con Unión Gremial hemos hecho, o sea, muchísimo más avance a la hora de incluso industria que hay en la Comunidad Valenciana, pues que lo conozcas, que no es, a lo mejor no lo tienes aquí al lado, pero lo tienes en Alcoy o lo tienes en Meriparrey o no sé. Entonces, Unión Gremial nos aúna a todos y eso es fundamental para que el pequeño comercio podamos ir funcionando y compitiendo con las grandes empresas y con los grandes stars. Tenemos la plataforma No Gremial, que eso hace que puedas comprar en cualquier comercio de la Comunidad Valenciana a través de Internet. O sea, sigue siendo economía sostenible y de proximidad, porque lo tenemos aquí al lado y damos el mismo valor que le puedes dar una compra de cualquier otro gran mayorista de este tipo.